Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Somos Polvo de Estrellas, un espacio para reconectar con la magia, con los símbolos que nos guían y con la luz que cada uno de nosotros lleva dentro. Hoy descendemos a un territorio incómodo pero necesario, un lugar donde habitan los deseos que no confesamos, los miedos que nos dominan y las cadenas que muchas veces no vemos. Hoy hablamos del arcano 15 del tarot, el Diablo. Una carta temida y, sin embargo, una de las más reveladoras del camino de autoconocimiento. Yo soy Leire y esto es Elendil, una laguna estrellada en la que mirar y quizás encontrar un reflejo. ¡Vámonos! Fausto era un hombre sabio. Había estudiado todas las ciencias, todos los libros, todas las artes. Y aún así, sentía un vacío insaciable. Una noche, en su desesperación, invocó fuerzas que no comprendía del todo. Y entonces apareció Mefistófeles. «Te daré conocimiento, placer, poder», dijo el demonio. «A cambio, cuando llegue tu último aliento, tu alma será mía». Fausto aceptó, y durante años vivió todo lo que había soñado: riqueza, placer, reconocimiento, dominio. Pero cada deseo cumplido traía una nueva cadena. Cada goce escondía una deuda. Hasta que un día comprendió, demasiado tarde, la verdad. No había vendido su alma por poder, había vendido su libertad. Porque el diablo nunca obliga. El diablo convence, y Fausto aprendió que no toda tentación parece oscura al principio. Algunas llegan envueltas en promesas de luz. Y Fausto no fue el único que se enfrentó a la tentación. En Oriente, bajo el árbol de la iluminación, Siddhartha fue tentado por Mara, el señor de la ilusión. Pero Siddhartha no luchó, simplemente miró a la tentación y la reconoció. Y al ser vista, perdió su poder. En las antiguas tierras celtas se hablaba del Ascair y el espejo negro, un hombre que consultaba un espejo que siempre le mostraba aquello que deseaba oír. Hasta que con el tiempo dejó de decidir por sí mismo. También en la tradición cristiana Jesús es tentado en el desierto, con pan para el hambre, poder sobre los reinos del mundo y dominio sobre la fe. 3 tentaciones, 3 formas de entregar el poder espiritual al ego. Y en todas estas historias se repite la misma verdad antigua. La tentación del diablo es ofrecerte justo aquello que más anhelas cuando más vacío te sientes. Y es aquí, en este punto exacto, donde deseo y miedo se entrelazan, donde el tarot sitúa al arcano número 15.
Ahora, como siempre, si tenéis cerca alguna baraja, os animo a que busquéis el arcano número 15, el diablo, para que lo podáis mirar mientras hacemos un breve recorrido por sus símbolos y significado. Tanto en la baraja del tarot de Marsella como en el tarot de Rider-Waite-Smith, al que yo suelo llamar Rider-Waite, pero bueno, el nombre completo es Rider-Waite-Smith, las cosas que tienen en común son, por un lado, que tenemos una figura central que representa al diablo. Es una figura mitad humana, mitad animal, diría, ¿no? Tiene atributos animales, tiene alas, tiene cuernos, ya sean de carnero, ya sean como de ciervo. El rostro también, bueno, aunque tiene ojos y nariz y boca como un humano, vemos que hay algo raro, ¿verdad? Que no termina de ser del todo humano. Y la figura está desnuda, se muestra, diría, como en su naturaleza. Ambos tienen una mano elevada hacia arriba, la mano derecha es la que tienen hacia arriba y la mano izquierda la tienen hacia abajo. En el caso del Rider-Waite-Smith, porta una antorcha hacia abajo, la luz del fuego que vemos está invertida, y en el caso del Marsella porta una espada. Por otro lado, vemos, bueno, pues dos figuras, dos acólitos, que no sabemos muy bien si están ahí obligados, están encadenados en cualquier caso, tienen una cadena al cuello, y esta cadena se une con una argolla debajo de la figura central, la del diablo. Pero tampoco parece que estén intentando huir, ¿sí? Así que no sabemos si son en realidad seguidores que han decidido atarse a esta energía del diablo o han sido encadenados por el propio diablo, engañados de algún modo para estar ahí. En el Rider-Waite estas dos figuras son una mujer y un hombre y bueno, parecen estar representando a Adán y a Eva. Mientras que el diablo de Marsella, bueno, las figuras de los dos acólitos no parecen tan humanas, pues tienen cuernos también como en el Rider-Waite-Smith, pero también tiene cola. Tiene un aspecto diferente, en ambos casos están desnudos. Y bueno, pues lo que vemos en general es esta composición. Ahora vamos a intentar entender qué nos están diciendo todos estos símbolos, los cuernos, la desnudez, las cadenas, ¿sí? Estas figuras híbridas entre humanas y animales, la espada también o la antorcha que porta el diablo. Vamos a verlo, ¿sí? Por un lado, el cuerno representa, bueno, los instintos primarios, también el deseo sexual, el impulso vital, sin filtro, que no son malos en sí, son una fuerza bruta. Es esta idea del diamante en bruto que nos encontramos en la naturaleza, pero que para poder conocer todo su brillo ha de ser pulido. La antorcha que porta en el caso del Rider-Waite nos habla de ese fuego del deseo, la energía creativa, sexual, cuando no está integrada en conciencia, ya que vemos que está al revés. Recordad que los bastos, así como el fuego, representan estas energías primordiales, estos instintos, esta energía vital, que es también una energía creativa, creadora, un impulso que nos puede llevar a activarnos y a hacer muchas cosas que pueden ser buenas, por supuesto. También es una energía que si no se conciencia, que si no se controla, pues también puede llevarnos, bueno, a actuar desde el instinto. Las cadenas representan la atadura con las bajas pasiones. Incluso pueden hablarnos de llevar a cabo actos que van en contra de nuestro propio bienestar o el bienestar de otras personas y que nos convierten en esclavos.
Por eso os decía que no sabemos hasta qué punto estas personas están ahí porque quieren, porque no saben hacerlo de otra manera, porque han sido engañadas. Bueno, hay muchas razones, ¿no?, para acabar siendo atado, acabar siendo tentado por el mundo de las tinieblas que nos trae el diablo. Por otro lado, el pedestal sobre el que está el diablo, en el caso del Rider Waite Smith, es un cubo negro que representa la materialidad, lo denso e incluso también, al situarse por encima de estas dos figuras, pues da esa sensación de que él está mandando, ¿no?, que está dominando. De hecho, decía que en el caso del Marsella, el diablo porta una espada, aunque con ella no está amenazando a las dos figuras de abajo, simplemente la espada nos recuerda esa parte mental, y yo creo que lo que nos está diciendo es que esas cadenas, ese pedestal en el que se sitúa también el diablo, es una cuestión mental. En realidad, ellos podrían liberarse de esas cadenas si quisieran, ¿no? Del mismo modo, la mirada del diablo, pues os decía que no es una mirada agresiva, es una mirada tranquila, que efectivamente nos recuerda que el mayor dominio no se ejerce por la fuerza, sino por la seducción. En resumen, diría que el diablo del Rider Waite es un diablo más brutal, más instintivo, más corporal. Sí, creo que nos habla del cuerpo, del placer, del poder, del dinero, del sexo también, de la posesión. Mientras que el diablo del Marsella, con esa espada y esa mirada juguetona, creo que nos está hablando más de esa manipulación emocional, de esa adicción también psicológica, de cómo podemos ir poco a poco transformándonos de seres humanos a animales cuando nos dejamos atar por la tentación, de esas dependencias inconscientes, de ese poder también cedido, ¿verdad?, cedido al ego. Pero también es verdad que ambas barajas traen algunos aspectos comunes, pues la idea de que las cadenas no son irrompibles, de que la prisión en realidad no es externa y que el poder del diablo solo existe mientras no tomamos conciencia. Por eso este arcano yo diría que no es un castigo, es en realidad un espejo. Y diría que cuando le preguntamos a este espejo, lo que nos está intentando decir es: cuidado, mira, observa dónde te has acostumbrado a vivir atado, a vivir en cautiverio incluso. Por último, el diablo nos trae algunos consejos. Nos dice: observa sin juzgar tus propios apegos. Diferencia entre deseo consciente y compulsión. Pregúntate antes de elegir: ¿esto me expande o me encadena? Y recupera pequeños actos de soberanía personal, como decir no, poner límites o elegirte. Ahora, si puedes, cierra los ojos. Imagina que estás en una cueva iluminada por una luz rojiza y cálida. Frente a ti ves una versión de ti misma, de ti mismo, con cadenas en las manos. Pregúntale en silencio: ¿a qué estás atado?
Escucha la respuesta sin analizarla. Ahora visualiza cómo llevas tus manos a las cadenas y decides soltarlas una a una. Siente el peso caer, siente el cuerpo más ligero. Siente la respiración expandirse. Repite internamente: yo elijo mi libertad con conciencia. Permanece unos segundos en esa sensación. Y antes de terminar, como siempre, si tienes cerca un lápiz, un boli, un cuaderno, un folio, cógelos. Y si no, no pasa nada. Guarda estas preguntas en tu corazón. ¿Qué deseo tengo miedo de aceptar? ¿Qué cadena estoy listo para soltar? ¿De qué soy dependiente emocionalmente? ¿Dónde entrego mi poder a algo o a alguien? ¿Qué placer me domina en lugar de servirme? ¿Qué miedo me mantiene encadenada, encadenado? Pues nada más, gracias por estar aquí, por escuchar, por acompañarme en este descenso consciente. Si este episodio te ha inspirado, recuerda suscribirte para no perderte los próximos capítulos. Te invito a seguirme en YouTube y en Spotify y a compartir este episodio con alguien que creas que quiere atreverse a mirar su sombra y así recuperar su poder. Si quieres profundizar en tu propio camino, recuerda también que realizo lecturas de tarot personalizadas. Puedes encontrar toda la información en la descripción. Nos escuchamos en próximos capítulos y hasta entonces, que las estrellas te acompañen. Adiós.